una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Bueno, esta mañana escuchamos a Silvio Rodríguez, esta canción que lleva por título Óleo de una mujer con sombrero. El nombre también es bien especial, ¿cierto? Llamativo. Llamativo el nombre de la canción. Precisamente la tenemos porque tenemos de invitado especial esta mañana en Frecuencia Legislativa al representante a la Cámara Carlos Alberto Carreño Marín por Bogotá de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como todos conocemos el partido político de las FARC. Buenos días, representante. Muy buenos días, John. Buenos días, Mariana. Placer estar con ustedes. No, el placer es nuestro aquí en Frecuencia Legislativa, este espacio a través de la Radio Nacional de Colombia, donde lo que queremos es dar a conocer quiénes son los que están acá en la Cámara de Representantes, qué trabajo hacen y pues qué hay detrás también de ese político que está acá. Por eso precisamente mi compañera Mariana también tiene un perfil del representante para que pues todos nuestros oyentes, y además le cuento al representante que a través del video vamos a estar circulando también en un programa especial de Frecuencia Legislativa en el canal Congreso. Conozcamos quién es nuestro invitado, Mariana. Claro que sí, hice una investigación exhaustiva del representante a la Cámara por Bogotá, Carlos Alberto Carreño Marín. Es economista de la Universidad Nacional, tiene una unión libre con Yasmín Yamile, su esposa, y además tiene 3 hijos, una hija que se llama Camila y 2 hijos, Pavel Ernesto, un nombre ruso, y Carlos Manuel. Le gusta el microfútbol y además es un apasionado lector. Le gusta la literatura latinoamericana. El escritor cubano Roberto Regalado es uno de sus autores favoritos. Y representante, cuéntenos qué significa para usted esta frase, que la tristeza jamás sea unida a nuestros nombres. Esa frase condensa de alguna manera lo que es la mayor aspiración de un revolucionario, y es construir una sociedad donde todo el mundo tenga condiciones para ser feliz. Y aunque sabemos que hay dificultades en alcanzar ese objetivo, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las tragedias, mucho más en un país como el nuestro, con tanta injusticia, que la tristeza jamás sea unida a nuestros nombres, es decir, siempre luchamos con alegría. Qué bueno, aquí siempre tenemos unas frases de reflexión al iniciar el programa, y siempre hablamos de temas así para dejarle pues un mensaje a nuestros oyentes. Esa frase es de un periodista checoslovaco que se llamaba Julius Fusik. Fue asesinado por las hordas nazis, y el día en que fue asesinado es el Día Internacional del Periodismo. Ah, vea pues. Ahí tenemos entonces, hoy complementamos nuestras frases de reflexión acá con nuestro invitado especial. Para nadie es un secreto, representante, pues que ustedes hacen parte de este partido político de las FARC, que han tenido una lucha revolucionaria. Pero antes de entrar en ese detalle de la parte política, sí queremos conocer un poquito más quién está detrás pues de ese perfil político acá en la Cámara de Representantes. Nos trae Silvio Rodríguez esa canción, ¿por qué en especial? Esa canción, fíjate que la escuché la primera vez siendo dirigente estudiantil. Estudié economía en la Universidad Nacional, y alguna vez en un evento en Medellín había un estudiante de la Universidad del Chocó, tenía una grabadora en esa época de cassette. Yo había escuchado algo de Silvio, realmente no era tan silbiólogo en aquel momento, y la puso a sonar, y estábamos como esperando un bus, creo, ahí que nos llevaba a algún sitio en el evento en el que estábamos, y le dije, oiga hermano, repítame esa canción. Volví y la repetí, le dije, ¿es de Silvio? Me dijo, sí. Le dije, ¿cómo se llama? Y desde que me dio el nombre, el solo nombre, ya me había gustado la melodía, el solo nombre me llamó la atención, ¿no? Óleo de una mujer con sombrero, y pues la historia en general de la canción es muy bonita, ¿no? Representante, me sugiere aquí una inquietud de cuánto duró usted en esa lucha revolucionaria y cuál fue el proceso que tuvo que hacer con su familia. Bueno, yo ingresé a la Juventud Comunista a los 17 años seguramente, y inicié pues un proceso de militancia política legal abierta en el Partido Comunista Colombiano, un partido que ha sufrido, digamos, históricamente una inmensa represión. Era la fuerza política fundamental de la Unión Patriótica, un movimiento político que fue arrasado a punta de plomo
en nuestro país, desafortunadamente, y se perdió una generación entera de grandes cuadros, de grandes personas que algunos de ellos yo conocí. Y precisamente por esa presión que había frente a los militantes de la Unión Patriótica del Partido Comunista, pues hubo un momento que tuve que tomar una decisión. Y la decisión era o morir en una calle con un tiro en la nuca, seguramente, asesinado por esas famosas fuerzas oscuras que para todos los colombianos son sumamente claras, quiénes son los que matan la dirigencia social y popular en nuestro país, o enguerrillarme. Y pues escogí la opción de morir de pie. Yo estoy absolutamente seguro que si yo hubiera continuado mi carrera política en la legalidad, probablemente hubiera sido dirigente sindical o qué sé yo, ya estaría muerto. Porque realmente la historia de mi generación es la historia de quienes... Como muchos de los líderes sociales ahora. Exactamente, quienes buscando un mejor país, un mejor futuro, pues han tenido que pagar con su vida esa lucha. Tenía la inquietud, Mariana, ¿y cómo hizo con su familia? ¿Qué pasó? ¿O construyó familia estando allá? No. Realmente el proceso es bastante complejo porque la clandestinidad tiene como principal característica precisamente el secreto. Y un secreto de más de dos ya no es secreto. Entonces, obviamente, cuando uno toma ese tipo de decisiones, en parte por la propia seguridad, pero en parte también por proteger la familia, pues eso se mantiene oculto, ¿no? Hay cosas que para que sean deben permanecer ocultas, decía José Martí. Entonces, obviamente, pues uno empieza un juego inicialmente, por llamarlo de alguna manera, como construir un relato para que la familia se pueda explicar por qué uno se ausenta, por qué durante mucho tiempo no está, por qué de vez en cuando aparece y vuelve y desaparece. Y creo que de alguna manera era lo mejor, sobre todo pensando en mi madre, obviamente. Y en la seguridad de ellos. Claro. Sí, claro, ¿no? Pensando en su seguridad física, pero también en su seguridad psicológica, digamos, no enterarla de todo lo que implicaba los pasos que yo estaba dando, porque pues en la práctica, en una confrontación tan violenta como la que desafortunadamente ha tenido que sufrir nuestro país, pues era someterla a una presión innecesaria. Bueno, representante, tenemos acá una canción que sabemos que le gusta muchísimo, Sebastián, vamos a colocarla. Ya son temitas más rockeritos, ¿no? Soledad Criminal, de 1280 almas. Y esa también tiene un nombre especial. ¿Qué le recuerda la canción? ¿Por qué le gusta? Bueno, esa banda, 1280 almas, es una banda bogotana que surgió, entre otras, fundamentalmente estudiantes de la Universidad Nacional. Tuvo un auge inmenso a finales de la década de los 90 del siglo pasado, ya estamos un poquito viejos, y prácticamente todos mis amigos con quienes milité en la Juventud Comunista y con muchos de ellos pasé después a las filas de las FARC de la Universidad Nacional, éramos fanáticos de 1280 almas. Entonces cuando yo escucho esta canción me acuerdo de todos ellos. Desafortunadamente la inmensa mayoría de ellos murieron en distintos hechos, producto pues de la confrontación y de la guerra. Bueno, difícil de pronto ahora que está aquí en la Cámara de Representantes compartir también con su familia, ya que están ahora de este lado, ya que están en la política de frente a la gente, a los colombianos. No, hay que buscar el tiempo. O sea, yo así sea a las 11 de la noche, 12 de la noche que llego, el niño obviamente el más grandecito se despierta, corre a saludarme y quiere que juguemos a esa hora, pues le toca a uno media hora, qué sé yo, hasta las 12:30, hasta que se duerme, tratando de compartir con él, porque efectivamente pues, también por las mañanas generalmente sale uno muy, muy temprano. Trata porque hemos descubierto que el problema del Congreso no es tanto que los congresistas no trabajen. Es más, uno diría que el tren de trabajo de un congresista es bastante elevado. Otra cosa es que haya una concepción de la política para lucro personal, que se llenen los bolsillos con el erario público, que hayan problemas gravísimos, estructurales de corrupción como todo el país lo conoce, que la gente asocie político a corrupto, a ladrón, a quien no utiliza la política, digamos, para el beneficio de la comunidad, de la sociedad, sino para su propio beneficio. Pero que se trabaja, aquí se trabaja, trabaja y se trabaja. Eso es lo que nosotros comunicamos aquí. Bueno, aquí el tiempo pasa volando, nos podríamos quedar horas hablando de esa vida, pues se vuelve fascinante conocer todo lo que hay detrás del trabajo que ustedes han hecho y de la revolución. Pero llegan al Congreso de la República, llegan ya como partido político. Y pues debe haber como un entendimiento con las otras fuerzas políticas. ¿Cómo ha sido esa convergencia ahí?
Bueno, desde un primer momento, incluso antes de posesionarnos, es decir, cuando ya hay unos resultados claros y hay una perspectiva de quiénes van a conformar tanto Cámara como Senado, pues empezamos un proceso de diálogo con distintas fuerzas, obviamente por elementos programáticos de convergencia muy específicos, muy claros, con fuerzas como el Polo Democrático, como la Colombia Humana, como la Unión Patriótica, pues rápidamente hay entendimiento, pero también nos vamos acercando en las posiciones porque compartimos también un ideario en términos de renovación de la política colombiana y de reformas estructurales que el país necesita, como por ejemplo el Partido Verde, pero también nos vamos acercando a liderazgos de partidos que tradicionalmente han estado acompañando las políticas gubernamentales, pero que sobre aspectos muy sensibles de la actualidad nacional, pues se la han jugado también. Por ejemplo, el tema de la paz, ¿cierto? Claro. Entonces, con sectores del liberalismo, del cambio radical del partido de la U, hemos tenido también la posibilidad de compartir. A propósito de la paz, ustedes siguen con el trabajo de las 16 curules para las víctimas. De luchar por esas curules. Sí, se sigue insistiendo. Entre otras porque este proyecto se hundió en la legislatura anterior por un problema de forma, que es muy parecido a lo que acaba de pasar con las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, en esa votación en la que se hundieron supuestamente las 16 curules, la votación a favor de las 16 curules fue de 50 votos. Y por la cantidad de senadores que podían votar en esa sesión, que eran 99, pues la mayoría era 49.5, sí, pero sí. La Corte ya dijo, la mayoría cuando el número es impar no es la mitad más uno, sino la mitad de la mayoría de la mitad. La mayoría de la mitad pues son 50, ¿sí? Porque no hay 50.5, que sería la mitad más uno, ¿cierto? Entonces lo que la Corte ha dicho es que si con 50 votos, para este caso que estoy mencionando, de 99 participantes, esa es la mayoría. Es decir, es posible legalmente pelear y aspiramos a que las Cortes se pronuncien en el sentido de garantizar el derecho de las víctimas y además de, ateniéndose a la forma en la que se dio la votación, aprobar que eso sea así. Y que es parte de los acuerdos a los que se llegaron precisamente para la desmovilización de las FARC, pues, ¿no? Por supuesto, es uno de los aspectos fundamentales. ¿No? El resarcimiento de las víctimas. Muy bien. Sabemos que está también en la construcción de un proyecto de ley que busca ampliar los derechos de los propietarios que viven en la propiedad horizontal. Cuéntenos, me imagino que lo irán a presentar en la próxima legislatura, pero brevemente, ¿de qué se trata? Bueno, brevísimamente, pero la mayoría de quienes estén escuchando esto que vivan en conjuntos residenciales van a entender perfectamente. Cuando las constructoras entregan los apartamentos, nos referimos fundamentalmente a ese caso, sí. Generalmente entregan el apartamento terminado, muchas veces con serias deficiencias, pero bueno, esa es otra discusión, y las áreas comunes generalmente las entregan prácticamente en obra negra. Lo que suelen hacer las constructoras es rápidamente nombrar una junta de administración y tirarles el problema. Es decir, quién arregla el parque, quién arregla el jardín para los niños, quién arregla... Y entiéndanse ustedes allá con eso. Hagan ustedes ahí lo que puedan, chaito, yo ya les entregué los apartamentos, me retiro pacíficamente. Nosotros estamos diciendo, no, la ley debe establecer con precisión que las constructoras deben obligarse a entregarle a los propietarios no solo el apartamento terminado, sino sus áreas comunes. Eso en particular, para los apartamentos de estratos 1, 2 y 3 es fundamental. Eso no suele pasar, no es muy común que suceda por obvias razones en estratos 4, 5, 6, porque obviamente pues el brinco, como se dice popularmente, pues sería muy grande de sus propietarios. Claro que sí. Pero los estratos 1, 2 y 3, particularmente 1 y 2, eso generalmente ni siquiera el apartamento lo entregan bien terminado, pues mucho menos sus áreas comunes. Entonces para los sectores trabajadores de la sociedad que con gran esfuerzo consiguen un apartamento, sí es muy importante que su propiedad, en la que seguramente están invirtiendo todo su patrimonio, incluso comprometiendo sus ingresos futuros para poderse hacer a una casita, a un apartamento, pues hombre, que tengan unas condiciones mínimas de dignidad. Qué bien, bueno, esperaremos a la presentación del proyecto y estaremos muy atentos. Llegamos lastimosamente al final de esta pequeña entrevista, porque la verdad, como le decía antes, nos habíamos podido quedar aquí horas hablando.
La idea del programa no es defender ni tampoco estar en contra de las ideas políticas ni nada, sino presentarle a nuestros oyentes quiénes son los que están acá en la Cámara de Representantes, que conozcan un poco su parte humana y el trabajo, y eso es lo que pues hemos tenido acá. Así que para despedirnos usted nos deja una canción, pero si quiere también despídase de los colombianos que nos están oyendo ahora, que sepan cuál es el trabajo que ustedes hacen. Y aprovecha para contarle cuáles son sus redes sociales, cómo lo pueden encontrar. Mi seudónimo en la guerra era Sergio Marín. Sergio Marín, sí. Y prácticamente a mí todo el mundo me llama Sergio. Muy poca gente me llama Carlos, mucho menos Carlos Alberto. Entonces aparezco en Facebook, en Twitter, en Instagram como Sergio Marín. Sergio Marín, @ Sergio Marín, bueno, como se utilizan cada una de ellas. ¿No? Agradecerte, John, Mariana, a todos los compañeros del equipo técnico de Frecuencia Legislativa por esta invitación. Y pues obviamente estamos a órdenes de la ciudadanía, de los colombianos, de todos los colombianos y todas las colombianas, bueno, para lo que haya que hacer. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué nos deja de música? Bueno, me pidieron una canción y no lo dudé, Venceremos, de Inti Limani. Ahí está. El representante Carlos Alberto Carreño, más conocido como Sergio Marín, nos deja esta canción, entonces Venceremos. Muchas gracias, representante. Muchas gracias a ustedes.